Profe, la compañera dejó el micrófono prendido y no se escucha nada. Dime. ¿Quién tiene prendido el audio? Listo, mis niñas. Entonces, bueno, bienvenidas a este módulo. Este módulo se llama Legislación y Derechos del Menor. Vamos a trabajar todo lo que es legislación en cuanto a los derechos, artículos que tienen que ver con primera infancia. Pero para ello, primero vamos a generar como una Profe, no te escucho muy bien. Profe, ¿No no me se escuchas? escucha nada. No se escucha nada, profe. Qué raro. Ya tengo todo el audio, ¿no? ¿Cómo escuchan? Entrecortado. Profe, es que hay alguien que tiene el micrófono prendido. No sé quién es, pero hace interferencia, no deja escuchar. Es que tendrá el micrófono, pero todavía sale con el micrófono apagado. Profe, es que se te escucha, hay veces se te escucha bien, hay veces se te escucha lejos, hay veces entrecortado. Sí, entonces debe ser mi conexión a internet. Sí, profe, Permítame. está la barrita ahí como si fuera peligro. Bueno, voy a quitar cámara a ver si será eso. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, profe. Sí, señora. Sí, Listo. señora. Bueno, voy a deshabilitar cámara porque creo que de pronto afecta un poco. Listo. Entonces vamos a hacer, les venía contando que vamos a hacer una contextualización frente a nuestro módulo de este mes. Entonces, bueno, entonces tenemos legislación y derechos del menor. ¿Qué entienden ustedes por legislación, chicas? ¿A qué creen que hace referencia? ¿A leyes? A leyes, muy bien. ¿Qué más? Como a todas las normas y, ¿cómo se llama eso? Sí, como todas las normas que tienen las leyes sobre la primera infancia. Listo. En general, entonces hablamos de leyes, hablamos de normas. Entonces, ¿qué es la legislación? Entonces, como bien decían, es un conjunto de normas, de leyes que regulan las relaciones entre las personas dentro del país, dentro de la ciudad, dentro de una comunidad, ¿sí? Dentro de un sector determinado donde nosotros estemos. Entonces, gracias a nuestra legislación, organizamos el sector y el país en conjunto, ¿sí? Es como la manera curricular de hacer las cosas. Entendemos cuáles son esas leyes que nos habilitan, que nos posibilitan y también que debemos cumplir. ¿Listo? Se trata de un conjunto de normas y reglas que hacen posible regular y organizar la vida de las personas en determinados campos. Por ejemplo, se puede encontrar la legislación del medio ambiente o legislación penal, la legislación entonces de primera infancia y adolescencia, de adulto mayor, ¿listo? Eso es la legislación. ¿Qué características propias tiene la legislación? Entonces tiene unas características propias que nos ayudan a entender y a comprender cómo se garantizan los derechos. Entonces, se trata de normas vigentes en el ordenamiento jurídico, ¿sí? Entonces, según nuestra legislación, ¿cuál es la legislación que aplica ahorita en Colombia? ¿Quién sabe? ¿Cuál es esa legislación?
vigente en Colombia, por la cual queremos hacer una modificación y por eso queremos durar un mes en paro para que haya una reforma de esa legislación. ¿De qué estoy hablando? ¿Quién tiene Modificar conocimiento? la Constitución, profe. Muy bien. Nuestra legislación es la del 91. Constitución Política del 91 es la última modificación vigente que tenemos frente al ordenamiento jurídico. ¿Listo? Que entonces sobre esa legislación del 91 es que nosotros tenemos todos los lineamientos y reglamentos, artículos, leyes, desde ese ordenamiento. ¿Listo? ¿Qué intenta? Bueno, esa constitución, esa legislación intenta regular la conducta y el comportamiento de las personas. Entonces, ustedes ven en la Constitución Política que existen unos artículos que cómo debe ser el ciudadano, qué derechos tiene el ciudadano, ¿sí? ¿Qué deberes tiene el ciudadano? ¿Qué deber tiene el Estado frente al ciudadano? El ciudadano, ¿qué deber y obligación tiene frente al Estado? ¿Qué obligaciones el Estado tiene con los ciudadanos, verdad? Todo ese es un conjunto de normas que rigen esa Constitución y que hacen parte de la legislación. La legislación es diferente en cada país. Eso hay que comprenderlo. Nosotros tenemos unos derechos humanos universales, pero dentro de esos derechos universales, nosotros también nos constituimos como un país libre y democrático, ¿sí? Nosotros tenemos una democracia autónoma e independiente, diferente a la legislación de Perú, de Venezuela, de Estados Unidos. Lo que aplica en esas ciudades en cuanto a legislación puede ser diferente. Digamos, dentro de nuestra legislación no aplica la pena de muerte para casos de violaciones. En Colombia no, pero en Estados Unidos sí. Permítame un segundo. Ahora bien, se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Entonces, lo que yo les decía, ¿qué nos rige a nosotros? ¿Qué obligaciones el Estado tiene para con los ciudadanos? Y los ciudadanos, ¿qué obligaciones tienen dentro de la sociedad? ¿Quién realiza la legislación? Se llama el legislador. ¿Listo? En este caso, congresistas, el presidente, son ellos los que organizan toda la parte legislativa. Los tribunales son los encargados de que se cumpla la legislación. ¿Listo? Por eso, cuando existe dentro de la Constitución, no sé, hay una falta a cualquier artículo, nosotros vamos a un juicio legal, ¿sí? A un tribunal, para que sea un juez quien determine si yo cumplí o incumplí la norma. Ahora, en cada ley se establece cuando entra en vigor y por tanto, en cada ley se establece cuando entra en vigor y por tanto, en cuanto se aplicará. Entonces, todo tiene un porqué. ¿Por qué colocaron ese artículo, esta ley dentro de? Acuérdense que hay una ley, dentro de la ley existen unos artículos que nos rigen. ¿Listo? ¿Quién se encarga ¿Quién se encarga de legislar? Entonces, ¿quién conoce qué poderes legislativos existen en Colombia? Las escucho, chicas. El poder público, profe. El Congreso de la República también. La Cámara de Representantes. El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Muy bien, sí, señorita. Entonces, Gracias.
Este poder es elegido en los estados democráticos por los ciudadanos. Nosotros somos una ciudad democratizada. ¿Qué significa? Que tenemos derecho sobre esas leyes que se están impartiendo, ¿sí? Que no solo una persona es la que las hace y o sea, no es, digamos, el presidente impone esto y así se hace, sino que eso tiene que pasar por unos legisladores, que en este caso es el Congreso. ¿Listo? Los estados ejecutivos. Entonces, pero como acá en Colombia somos tan bellos y tan hermosos, pues todo eso es lo que está corrupto, ¿sí? De ahí vienen nuestras problemáticas legislativas, porque listo, somos un país democrático que tenemos voz y voto dentro de todos esos procesos, pero nosotros le damos voz y voto a una persona para que haga cumplir nuestras leyes, pero allá se modifican, ¿sí ven? Ese es el problema que nosotros actualmente tenemos en Colombia. Porque en último término son los ciudadanos quienes dictan las normas que posteriormente regularán y organizarán. Entonces, por ejemplo, por eso hicieron unas votaciones hace algunos años que nos dijeron, ¿ustedes quieren la paz o no quieren la paz? ¿Sí se acuerdan de aquellas votaciones? Lo que llamaban referendo, algo así. Exacto, ¿se acuerdan de esas votaciones? ¿Y se acuerdan qué fue lo que ganó? El no, me parece. No, El no. Eso era un plebiscito por la paz. Un plebiscito donde nos decían que íbamos a tener unos acuerdos de paz con las que venían ligados a esos acuerdos para mirar si queríamos la paz o no. Y Colombia, muy bonito y muy chévere para votó que ellos no querían la paz. ¿Por qué? Porque desde ahí se planteó una cierta, o sea, como una nube de humo donde nos hacían entender que el plebiscito por la paz era que íbamos a dejar a todas esas personas que en algún momento hicieron parte de un grupo al margen de la ley libres. Y resulta que el plebiscito no era eso. El plebiscito hablaba de una normativa de paz frente a cómo se iba a organizar el país cuando se firmara la paz. ¿Listo? Entonces, como nosotros hicimos eso, pues de ahí en adelante se vinieron a regular algunas reglas normativas que de una u otra manera nos perjudicaban a nosotros. ¿Listo? Cada estado tiene un proceso determinado y diferente de los demás para legislar. Depende del sistema única y meramente del Parlamento, como se haya establecido dentro de la Constitución. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el Congreso, que es donde se hacen las leyes, la Cámara de Representantes, bueno, diferentes partidos que hacen parte de ese Congreso. Antes solo contábamos con, éramos partido liberal o partido conservador, ¿verdad? Ahora ya encontramos que el Partido Verde, que el Partido Uribista, bueno, el de la U, en fin, Centro Democrático. Y por ejemplo, dicen que el Estado se determina según cómo quiere legislar. Resulta que aquí en Colombia existe la derecha, la izquierda y el centro, ¿verdad? Sí, señora. Nosotros estamos en un parlamento donde hay la posibilidad de integrar nuevos partidos políticos, ¿sí? De pronto en Venezuela solo existe derecha, izquierda, ya.
Aquí hay derecha, izquierda y centro. Hablamos y llegamos entonces ahora a nuestra Constitución Política de Colombia del 91, donde se establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y se garantiza la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. ¿Listo? La coyuntura actual en la que estamos es por esto, porque nuestra Constitución nos dice, hombre, ustedes pueden tomar la decisión de algo que pueda afectarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que ahorita nos afecta? ¿Cuál es la coyuntura actual colombiana? Profe, ¿nos afecta como el IVA que le quieren poner a todo? Una reforma tributaria que se está trabajando. ¿Qué conocen ustedes de esa reforma tributaria? Profe, ponerle IVA a los productos de canasta familiar. Ok, uno de ellos que viene desde la Hacienda. ¿Cuál otro? Resulta que esta reforma es una reforma fiscal que no la hacen vender como una reforma de ley solidaria sostenible, solidaria, ¿no? Nos ponen el término solidario como para victimizarnos y para decir, mire que esto es por un bien. ¿Por qué se da esta reforma sostenible solidaria? Por todas las afecciones que ha dejado el COVID-19. Porque resulta que todos los recursos colombianos que se tenían destinados para sobrellevar, salvaguardar una crisis, ya sea natural, de salud, se gastaron, ¿sí? Entonces resulta que tenemos una reforma a la salud, porque no hay plata ya para el COVID, porque no hay plata para respiradores, porque no hay plata para pagarle a los médicos, enfermeras y a toda la primera línea de salud. Porque esa plata el año pasado la gastaron ¿en qué? ¿Quién sabe en qué se gastaron esa plata? En las ayudas públicas que le dieron a los más pobres, supuestamente. Eso es lo que nos dicen a nosotros, pero la realidad de las cosas. Y en la guerra, quiénes? dicen que también en la guerra, ¿no, profe? ¿A quiénes ayudaron? A Bianca. A Bianca es una entidad pública o privada. 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 Profe, los bancos. Exacto. ¿Los bancos son privados o son públicos? Privados. Privados. Resulta que esa plata que nosotros muy juiciosos venimos pagando, que pasamos del 16% de IVA, después pasamos al 19% de IVA, entonces ahora no les es suficiente porque esa plata la prestaron, ¿sí? Y a Bianca todavía no tiene cómo reponerlo. Y los bancos se vieron tan afectados que ellos tampoco tienen con qué reponerlos. Pero nosotros somos solidarios frente a todas las personas que están sufriendo ahorita porque no tienen acceso a una cama en UCI. Debemos subirle al IVA y a todo. Entonces hay una reforma de salud, hay una reforma en cuanto a los impuestos, a nuestras pensiones. ¿Listo? Entonces, por ello es que estamos en una coyuntura, porque decimos, miren, nosotros tenemos la necesidad de tomar unas decisiones. O sea, ¿cómo nos van a subir el IVA si es que nosotros hace menos de 2, 3 años nos subieron el IVA? Pasamos de un 16 a un 19%. ¿Sí? Sube
sube el costo de vida, pero los ingresos son bajos, ¿sí? ¿Cuánto dinero se gastan ustedes en estudiar, por ejemplo? ¿Cuánto dinero gastan en terminar casi que toda su carrera? Como 15 millones, profe, aproximados. Aproximadamente 15 millones, ponle. ¿Y a cuánto salario aspiran ustedes siendo profesionales? Si al caso, profe, por ahí un mínimo y un poquito más. Porque hay unas Exacto. cosas que nos dicen, si tienes experiencia, bien. Hay unas personas que tienen experiencia pero no tienen el título. Y hay otras que tienen el título pero no tienen experiencia. Sencillamente por eso. Entonces, miren, chicas, ¿saben qué pasa? Que nuestro costo educativo es muy alto, ¿sí? Nosotros pagamos demasiado por estudiar. Colombia es uno de los países donde más paga por el estudio y es donde menos laboralmente hablando pagan. Porque tú inviertes durante 5 años, en un semestre están aproximadamente, no sé, 3 millones. ¿Sí? Hagamos la cuenta. 3 millones un semestre para una licenciatura. Por 10 semestres que duran 30 millones de pesos. 30 millones de pesos se nos va a nosotras. Con un salario al año de, ¿cuánto está el mínimo? 9.80 creo. Sí, profe. Al año nos hacemos 11 millones. Y nosotros duramos ¿cuánto tiempo estudiando? Solo en Y 12 hay años nos irían 6 millones. Qué tristeza. ¿Sí? Nosotros invertimos demasiado. El costo de vida de Colombia es muy alto. Todo sube. La gasolina sube. La educación sube. Toda la parte de la canasta familiar sube. ¿Pero qué nos sube? El sueldo. Pero nosotros sí invertimos en educación bastantes costos, porque estoy hablando del semestre solamente. De ahí tenemos que también hacer cuentas que si nos desplazamos, que el pago de internet, todo eso no viene dentro de esos 30 millones. Entonces, acá lo que nos dice la Constitución es, ustedes tienen como comunidad, tienen toda la participación frente a las decisiones. Y más si esas decisiones lo afectan a usted como ciudadano y miembro de una comunidad. ¿Se imagina si nos colocan peajes dentro de la ciudad? ¿A cómo está el pasaje? A 2.000 algo en 2.500 en... 2.500. Sí, si haces transbordo, si haces transbordo 2.700. 2.700. Y ahí no se va a contar que hay peajes. Si montan peajes dentro de la ciudad, pues ¿qué hace el gremio de transportador? Por lógica, ¿qué tiene que hacer? Subir el costo del pasaje, claro. ¿Ven? ¿Ven cómo nos afecta? Digamos, yo no uso transporte público, normalmente yo me movilizo en moto, pero a mí me afecta. Si yo antes tanqueaba con 10.000 pesos, no sé, ya 10.000 pesos no me va a alcanzar para la gasolina. Ya me va a tocar aumentar porque 10.000 pesos no va a cubrir lo suficiente gasolina que yo necesito. Todo sube y todo nos afecta. ¿Listo? Entonces, nuestra Constitución Política de Colombia nos dice, ustedes son garantes de derechos y ustedes, como país democrático, tienen la posibilidad de tomar decisiones frente a lo que lo puede afectar.
Por eso la coyuntura actual, porque hay un tope, ya no se puede, ¿sí? Bueno, hasta aquí hablamos de toda la parte ya como general de lo que nos dice la Constitución política. Vamos a adentrarnos ahora como tal en esos artículos de la Constitución política que nos reparen el momento para establecer dentro de la primera infancia. No sin antes decirle que no dejen de luchar por los derechos de todos, chicas, ¿no? El llamado es a eso. El llamado es a nosotros como sujetos de sociedad, miembros de este país, tenemos todo el derecho ¿de qué? De luchar por todo lo que nos va a afectar. Y yo creo que es ese llamado a la conciencia, a concientizarnos frente al otro. Y decía una frase por ahí que en redes sociales se está viralizando, es que a ti no te haga falta nada, no significa que al resto tampoco. ¿Listo? Porque de una u otra manera a todos nos va a afectar de una u otra manera. Yo perfectamente podría decir, yo ya estudié, pues ya si le suben al estudio, pues no me interesa porque ya estudié, ¿verdad? Pero no, porque estamos llamados a la empatía. Y yo como educadora entiendo que yo estoy educando hacia el futuro, que yo deseo que ustedes se formen como profesionales, que yo deseo que mis niños de primera infancia puedan tener una educación de calidad y puedan llegar a una educación pública de calidad y gratis. ¿Listo? Entonces el llamado es a decir, hombre, todos vamos a necesitar en algún momento un sistema de salud bueno, que entonces como yo hago parte del régimen contributivo, pues a mí, ¿qué me interesa si el subsidiado tiene o no camas de UCI? Porque dentro de mi entidad contributiva, pues yo sé que voy a llegar a un hospital y lo voy a tener. ¿Listo? Ese es llamado a decir, yo debo luchar, y más nosotras las maestras, que estamos forjando un futuro. ¿Listo, chicas? Bueno, entonces, hablamos del artículo 44. ¿Qué es el artículo 44? Bueno, empecemos. ¿Alguien sabe qué artículos dentro de, bueno, aparte del 44 que ya se les mostré, qué artículos de la Constitución política salvaguardan toda la parte de derechos para primera infancia? Sí, no, ni idea, profe. No, profe. Creo, tal vez. No, profe. Listo, mis niñas. Entonces vamos a empezar con el artículo 44. ¿Qué son? Son derechos fundamentales de los niños y las niñas. La vida, la integridad física, la salud y la seguridad social. La alimentación equilibrada, a tener un nombre, una nacionalidad, una familia y a no ser separados de ellas. El cuidado, el amor, la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Todos estos anteriormente nombrados serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física, moral, mental, secuestro, venta, abuso, abuso sexual, explotación laboral, económica y trabajo de riesgos. Pero este artículo 44 es el más importante dentro de la Constitución política para primera infancia, porque desde aquí prima que nosotros decimos los niños y las niñas tienen derecho a una integridad física plena, a contar con un régimen de salud sin importar si están o no afiliados a una EPS, ¿sí? De régimen contributivo. Que todo niño debe
tener acceso a una alimentación equilibrada. Que apenas nazca, lo primero que se le debe poner es un nombre, ¿sí? Antes, ustedes, bueno, en alguna época, ¿se acuerdan que las mamás tenían sus hijos y por ahí a la semana, las 2 semanas, iban a la registraduría y registraban el nombre de sus niños? Sí, profe, pero hasta a veces hasta más, hasta el mes, mes y medio los Exacto. registraban. ¿Ahorita en qué momento se hace? Pues en las ciudades, en el hospital cuando nacen los registran. Acá en Guayatá, digamos, no. Acá uno o sea, acá es centro de salud y va uno a Guateque y ya viene y lo registran en el municipio, pero no directamente en el hospital, no. Ok, actualmente lo que dices, Gladys, en las ciudades se hace inmediatamente el niño nace. Apenas nace, lo primero que dice, mamá, ¿cómo vamos a registrar su niño? ¿Por qué? Porque es un derecho. Actualmente en la ciudad, cuando hablamos de ciudad, de municipios rurales, imagínense, en la actualidad hay niños y niñas que no cuentan con un nombre y un registro civil notarial que sustente que es nacido vivo. ¿Y ustedes saben por qué se da? ¿A causa de qué se da? ¿Ni idea? Pues a causa de la violencia. De que quede registrado como colombiano, ¿no? Pero en la actualidad, y les estoy hablando con datos de la actualidad, dentro de los centros de víctimas del conflicto armado, se hacen unas fichas de caracterización. ¿Qué son unas fichas de caracterización? Son un documento que se llena en todos los lugares rurales que han sido víctimas de violencia armada, ¿sí? Y ahí digamos que en algún momento llegó la ONU, hizo un registro de todas las personas que allí vivían. Entonces empezaron Luisa Fernanda Silva, Patricia Pineda Guevara, Luz Marina Jamaica, listo. Yo lo que hago en la unidad de víctimas es llamar. Entonces yo, señora Patricia Pineda, me registras acá, cuéntame cuántos años tienes. Empiezo a hacer una ficha de caracterización. Esa ficha de caracterización me dice, bueno, yo me llamo Patricia Pineda Guevara, pero yo tengo una hija. Ah, ¿cómo se llama tu hija? Ella se llama Claudia Marcela. Listo, regálame el número de tarjeta de identidad. No, es que ya no ha sido registrada. Para Colombia esa niña no existe. Y para la legislación dentro de su artículo 44 se le está violando el derecho al nombre. ¿Listo? Por eso les digo que en la actualidad todavía en zonas rurales y sobre todo en conflicto armado hay niños y niñas que existen, pero no tienen una nacionalidad ni un nombre, porque nunca han sido registrados. ¿Sí? Entonces, aquí empezamos a hablar ya de una vulneración de los derechos. ¿A causa de qué? De la violencia, que acá lo tenemos, violencia. Resulta que este artículo 44 al final nos dice algo muy importante, elemental. Dice que gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. ¿Cuáles tratados? El Tratado de Paz, el de Infancia, el de Derechos Humanos, el de la ONU, todos estos, los niños y las niñas desde que nacen y son registrados con nacionalidad colombiana tienen derecho. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para integrar su desarrollo armónico, integral
y en el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Y acá es la parte más importante dentro del artículo 44, como ciudadanos nos compete. Y como estudiantes de primera infancia, aún más. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. ¿Qué significa eso, chicas? ¿Cómo lo entienden ustedes? Léanlo Que se bien. debe, Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. se debe siempre, o sea, eh, se debe velar más por los derechos de los niños que de las demás personas. O sea, ellos tienen prioridad para todo. Exacto. En Colombia, los derechos de los niños prevalecen sobre todos los demás, sobre los adultos mayores, sobre los adultos jóvenes. Los niños tienen la prioridad sobre todo. Ahora, Luz Marina, ¿cómo entiendes que cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores? ¿Qué entiendes sobre eso? Profe, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Cómo tú entiendes que cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores? Que cualquier persona podemos denunciar cuando le están vulnerando los derechos a un niño. Exacto. Permítame un segundo. Muy bien, lo que creo que era Marta la que me respondió. Sí, señora. Resulta que nosotros estamos en la obligación como ciudadanos, como maestros. Permítame un segundo, qué pena con ustedes. Listo. Todas las personas tienen derechos. Si yo voy en la calle y yo observo un niño en estado de abandono, mi obligación como ciudadano es denunciar. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama omisión. Y a nosotros por omisión nos pueden juzgar ante la ley. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que los derechos del niño prevalecen sobre los míos. Ay, pero es que yo pasé y yo pues no sabía qué hacer. Pero es que yo vi que el papá le estaba pegando duro, pero yo no hice nada porque no es mi hijo. No, porque eso se llama omisión. Yo omito una acción de lo que veo, de lo que observo. Y cobra valor cuando es para los niños y las niñas. Si yo veo que un niño entra a un centro de salud y no me lo dejan entrar y no lo atienden y yo no hago nada, estoy haciendo un caso de omisión. Y la entidad está vulnerándole el derecho a la salud a los niños y a las niñas. Es igual que en la educación. Un niño que quiera acceder a un jardín público y no lo dejen, se le está vulnerando el derecho a la educación. ¿Listo? Entonces acá nosotros,
Siempre que hablemos de constitución política de Colombia y nos digan, bueno, dentro de las leyes, ¿ustedes qué conocen que priorizan a la primera infancia, a los niños y a las niñas en Colombia? Artículo 44. ¿Por qué? Porque los derechos de los niños prevalecen sobre sobre los demás. ¿Listo? Para no incurrir en acciones de omisión. ¿Listo? Nosotras, y más nosotras, maestras de primera infancia, estamos llamadas a no omitir ninguno de estos. Por ejemplo, profe, es que el niño viene sin desayunar, viene sin bañar y viene con sueño. Y yo, bueno, mamá. Y así me pasó durante 6 meses. ¿Qué creen ustedes que deberían haber hecho? Hacer la denuncia. ¿Qué más? O sea, pues primero hablar con la mamá y hacerle ver en cuenta. Si ella no, o sea, sigue cometiendo el mismo error, pues ya hay que pasar a comisaría de familia o personería. Bueno, Exacto. Nosotros primero tenemos como ciudadanos entonces el derecho de decir, uy, bueno, mamá, tú le estás violando primero, le estás vulnerando ciertos derechos. Al cuidado, mamá, a una alimentación porque el niño me está llegando a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana sin desayuno. Al cuidado porque yo veo que le está llegando sin bañar. Es una acción reiterativa y dentro de, pues, primera infancia hay unos protocolos. Lo primero, entonces, hacerle el llamado a la mamá. Mamá, te recomiendo. Si no, entonces ya entramos con coordinación, con equipo de psicología, interdisciplinar. ¿Listo? Ahí ellos se encargan de hacer la remisión a ICBF, que es la entidad encargada de toda la parte legal de los niños y las niñas en Colombia en primera infancia. Encontramos también el artículo 45. Resulta que nosotros tenemos algo que se llama la Ley de Infancia y Adolescencia. No solo de infancia, sino que bien es un conjunto dentro de infancia y dentro de adolescencia. Entonces decimos que tienen derecho a la protección, a la formación integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. ¿Listo? Entonces, tienen derecho a la protección, que si no tienen un hogar, ¿a dónde van a ir? ¿Qué entidad me va a cubrir a este adolescente? Que si él quiere estudiar, ¿dónde va a estudiar? ¿Qué entidad me va a garantizar que él haga parte de una institución educativa? ¿Listo? Encontramos el artículo 50. ¿Qué es el artículo 50? Todo niño menor de 1 año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social tendrá el derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. O sea, todas las entidades públicas. ¿Listo? Hospitales públicos, clínicas públicas, CAMIS, todo esto. Todos estos instituciones públicas en salud deben por obligación atender a un niño menor. ¿Listo? Hay una ley que lo reglamenta. Entonces, que la mamita no está vinculada a ninguna institución de seguro social y ya va a dar a luz, entonces le tocó dar luz en la calle o en la casa. No. Es la obligación de que cualquier entidad que reciba aportes del Estado la debe atender. ¿Listo? Que el niño necesita, no sé, una cirugía porque tiene una afección en el corazón.
Es una obligación del Estado hacer ese tipo de intervenciones. ¿Listo, chicas? ¿Hasta ahí claro o alguna duda? ¿Me escuchan? Sí, señora. Ah, ok. Profe, tengo una pregunta. Sí, señora. Claro que sí. Dime. Eh, yo lo digo es porque acá ha pasado. Los niños que son de papás venezolanos pero nacen en Colombia. Yo digo porque acá hay un niño, o sea, hay varios niños, sí, pero es un problema porque ellos no tienen, de Venezuela no tienen papeles y de Colombia tampoco. Claro, deben tener papeles colombianos porque son nacidos vivos dentro de Colombia. Sí, pero dicen que no los pueden registrar, que porque los papás no tienen documentos y que no sé qué. Es como un trámite todo ahí feo. Yo, bueno, lo que conozco es que si son niños nacidos en Colombia, los tienen que registrar, porque eso habla nuestro artículo 44 precisamente. Todo niño que nazca dentro de la nación colombiana, que pasó la frontera y nació dentro de Colombia, ya es un ciudadano colombiano, ya es garante de todos los derechos colombianos. ¿Listo? Bueno, profe. Listo. Tenemos el artículo 67. Este habla de la educación. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Cuando hablamos de una educación integral es que reunimos, ¿qué? Un conocimiento, una ciencia, una técnica, un saber ser, un saber hacer, ¿sí? Y de manera integral, todo, es un todo, ¿listo? Entonces decimos que toda persona que ingrese a una entidad pública tiene derecho a recibir un servicio en función de qué? De adquirir conocimientos, de establecer procesos de ciencia, de tecnificar su quehacer. ¿Listo? Y valores de la cultura. ¿Cuáles serían esos valores de la cultura? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles valores de la cultura podríamos hablar si hablamos de una integridad? Sus creencias, Sus creencias, etnias. ¿Qué más? Ay. ¿Qué más? Creencias, toda la parte de oralidad, folclor, folclor, ¿sí? Nosotros educamos bajo unos valores culturales propios, tradiciones orales, tradiciones escritas, etnia. ¿Listo? La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos. Todos hacemos parte de un proceso de derechos humanos. A la paz y a la democracia. A la democracia, la capacidad de participación dentro de todos los estamentos legislativos que aplican en el país. Y en la práctica del trabajo y la recreación. ¿Listo? Miren que nunca dejamos dentro de esa función normativa, nunca dejamos de lado ¿qué? Esto acá, la recreación. Como pilar fundamental de la educación está la recreación, el juego como estrategia de aprendizaje. ¿Listo? Siempre dentro de todo
hablamos de la recreación y más cuando se habla en primera infancia. ¿Para qué? Para mejorar procesos culturales, para mejorar procesos científicos, científicos tecnológicos, y a lo que se le está apostando ahora es a esto. ¿Protección de qué? Del medio ambiente. Del medio ambiente. ¿Ustedes no han notado que últimamente hablamos mucho del medio ambiente? Porque es a lo que se... Ay, alguien iba a hablar. ¿A quién interrumpí? Perdón. Bueno, hablamos de la protección del medio ambiente dentro de todas las prácticas educativas, desde primera infancia. ¿Por qué? Porque estamos en un arduo trabajo de conservación. ¿Listo? Porque nuestros cambios climáticos nos están obligando a proteger el medio ambiente. Claro que Colombia le apuesta a eso, ¿no? Y entonces Colombia le apuesta a que no usemos bolsas plásticas, ¿verdad? Sí, Sí, señora. señora. Y que si yo voy a un supermercado y pido una bolsa, ¿qué pasa? Me la cobran. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Vea cómo es Colombia. Mira cómo el gobierno nos maneja y nos manipula. Todo un negocio. Nosotros pagamos eh, por una bolsa, ¿no? Porque estamos cuidando el medio ambiente. Y entonces, ¿qué pasa con el páramo de Santurbán? ¿Qué pasa? Lo están dando para que lo exploten y no debería ser así. Una explotación a una empresa colombiana. No, No, extranjera. Extranjera, que ni siquiera le va a afectar a esa empresa extranjera. ¿Que quiénes se van a ver afectados? Los campesinos o la gente que vive alrededor y pues nosotros también. Claro, pero entonces el gobierno dice, no, es que vamos a apostarle al cuidado del medio ambiente y vamos, el que gaste bolsa se le va a cobrar 150 pesos. Claro, excelente iniciativa, porque es que a los colombianos como nos duele cuando nos cogen el bolsillo. Entonces ahí sí, caemos en cuenta. Pero el gobierno nos pone a nosotros a pagar, ¿sí? Pero ¿qué están haciendo ellos? Entonces venden el páramo de Santurbán para una explotación subterránea que daña las aguas aledañas. Y eso sí no lo ven como un daño ambiental. Ve lo hipócrita que es, lo hipócrita que es este gobierno. ¿Cómo nos manipula de una u otra manera? Ahí para reflexionar. sí, profe. Listo. Decimos que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá como mínimo un año de preescolar y 9 de educación básica. Entonces, ¿en quién prima la educación de los niños y niñas en primera infancia? O sea, yo creo que pienso de primera es la familia y el Estado, ¿no? Exacto. Primero que todo, la familia. Siempre está la familia. La familia es el pilar fundamental de la educación de los niños y las niñas.
Ahí viene el Estado. El Estado generando entidades que promuevan y promulguen la educación, jardines, bibliotecas, colegios, universidades, centros de educación primaria. Y de terceras encontramos la sociedad, porque la sociedad educa. ¿Por qué educa? Porque somos sujetos sociables. Porque los niños van a estar rodeados dentro de una comunidad. Y yo soy el ejemplo de esa sociedad. ¿Listo? Entonces, la familia como pilar fundamental, responsable de la educación de los niños y las niñas. El Estado con la obligatoriedad de generar entidades que me promulguen y procesen toda esa parte. Y la sociedad como parte fundamental. ¿Qué ejemplo le doy yo si voy en la calle y veo a un niño y voy y tiro un papel a la calle? ¿Listo? Desde ahí generamos procesos educativos sociales. Hablamos de que será obligatorio entre los 5 años y los 15 años de edad, que comprenderán como mínimo un año de preescolar. Esto dentro de la Constitución, ¿no? Porque nosotros ya habíamos visto que ahora hablamos desde el preescolar, no entendiéndose como un año mínimo, sino desde prejardín. ¿Se acuerdan? Pero como esto es una ley que viene desde el año 91, entonces en educación promovemos hasta 3 años mínimos de preescolar. Y hablamos que va hasta los 15 años, que vendría a ser una básica primaria que viene a ser como hasta noveno, y básica secundaria, 10º y 11. Ahora, encontramos la entidad promotora de cuidado y protección del menor en Colombia, llamada ICBF. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Muy bien. ¿Qué es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Es el que protege, da las normas, todos los estándares, los manuales operativos de la primera infancia, protección para ellos. Muy bien. Entonces decimos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, es la entidad del Estado colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de la primera infancia y adolescencia, que trabaja en el fortalecimiento de jóvenes y de todas las familias colombianas, que brinda una atención especialmente en aquellos en condiciones de amenaza, de vulnerabilidad, condiciones de inobservancia, de vulneración de derechos, y que llega a cerca de 3 millones de colombianos con sus programas, estrategias y servicios de atención, con 33 sedes regionales y 215 centros zonales en todo el país. ¿Listo? Se supone que el ICBF debe estar en todas las ciudades, municipios, pueblos, ruralidades de Colombia, porque en toda Colombia existen menores de edad, ¿verdad? Entonces, es el Instituto Colombiano, esa es la entidad promotora de cuidado, de atención frente a toda la vulneración de derechos de los niños y las niñas en primera infancia. ¿Qué es el Sistema Nacional de Bienestar Familiar? Es el conjunto de agentes, instancias de coordinación y articulación para dar cumplimiento a la protección integral de los niños, niñas, adolescentes y el fortalecimiento de jóvenes y familias en los ámbitos nacional, departamental y municipal. ¿Quiénes hacen parte de todo este conjunto de agentes? Resulta que todos estos vienen integrados por
maestras de primera infancia, trabajadores sociales, equipo psicopedagógico, equipo psicosocial, abogados, policía de infancia y adolescencia. Todos ellos hacen parte de este equipo interdisciplinar que promulga y provee los derechos de los niños y las niñas en ámbitos nacionales, departamentales, distritales y municipales. ¿Qué entidades que conocen cómo? Bueno, planteo la pregunta. ¿Cómo promulga el ICBF esos cuidados? ¿Quién conoce? Y por acá hay dos chicas que hacen parte de esos. Profe, no te entendí la pregunta. ¿Qué entidades conocen que hace parte del ICBF y que son promotoras de toda esa protección integral de los niños y las niñas y adolescentes? Acá en Guayatá pues contamos con comisaría de familia y pues ya sería personería. Listo. ¿Qué más? Ya digamos después sería alcaldía municipal y pues el centro zonal Garagoa directamente del ICBF. Listo. Encontramos CDIs, ¿no, chicas? Mis chicas del CDI. Sí, claro, profe. Sí, profe, sí, el CDI. Encontramos centros educativos de primera infancia, CDIs. Encontramos madres comunitarias. ¿Quiénes manejan las madres comunitarias? El ICBF. ¿Listo? Encontramos los centros de atención al menor. Esos trabajados también por ICBF. Encontramos las aldeas juveniles, eso que queda por allá sobre la Plaza de los Artesanos al frente, eso hace parte del ICBF, que son casas, hogares de paso, hacen parte del ICBF. Todos estos son entidades promotoras de la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Acá hay un mapa estratégico que se planteó desde el ICBF que va con una visión del 2019 al 2022, que habla de qué? De que el ICBF cuenta con una serie de valores, ¿sí? Promulga una serie de valores. La promulgación de esos valores son la honestidad en cuanto a todos los procesos que brinda, ¿no? Entonces, honestidad al mirar a quién le estoy dando en custodia a los niños en hogares de paso cuando son retirados de sus familias. Ay. Hablamos de integridad, cómo desde la educación yo estoy generando procesos de integridad, que suplo necesidades básicas de salud, alimentación, ¿sí? Bienestar, de respeto, ¿listo? De justicia. ¿Cómo esta entidad promulga la justicia? ¿Cómo genera investigaciones apropiadas frente a todo lo que le llega? ¿al servicio de quién? De la comunidad, en especial de los niños, niñas y adolescentes de la nación. El compromiso que tiene frente a la entrega, ¿sí? Esto es veraz, ellos tienen un compromiso
Por ello que cuando nosotros vemos por ahí que dentro de la custodia ICBF niños y niñas fueron violados, golpeados, ¿dónde está el compromiso de la entidad frente a la protección de los derechos del menor, no? La diligencia. Esto hablamos de que lo competentes que deben ser quienes hacen parte de esta entidad. Hablamos de una visión. Entonces dice que lidera la construcción de un país en el que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se desarrollen en condiciones de equidad y libres de violencia. Esa es la visión, lo que se proyecta, lo que ICBF proyecta. Hay una misión. ¿Cuál es esa misión? Promover el desarrollo y la protección integral de los niños, niñas, adolescentes, así como el fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes, las familias, como actores clave de los entornos protectores y principales agentes de transformación social. Transformación social, el punto clave de la educación. Nosotros generamos una transformación social. A eso es lo que apunta el ICBF y eso es a lo que debería apuntar la educación en general, a una transformación social. Que yo aquí lo que intento hacer es una transformación social en ustedes, entonces que ustedes sepan, entiendan, comprendan cuáles son las leyes que rigen dentro de nuestro campo de acción, que es la educación. ¿Listo? Ahí generamos una transformación social, porque yo ya sé que si en algún momento vemos una acción de vulneración de los derechos, ustedes van a denunciar porque no vamos a entrar en ejercicios de omisión. Y acá la palabra la decía, por acá, inobservancia. No podemos caer en inobservancia. ¿Listo? Que es la misma omisión. De que yo veo, pero no hago nada. Porque no me compete a mí, porque no es mi hijo, porque no lo conozco, porque no sé quién es. ¿Listo? Entonces hay unos objetivos estratégicos dentro de este árbol jerarquizado, que es garantizar intervenciones pertinentes y de calidad, dirigidas a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, fortaleciendo el componente de familia bajo un enfoque diferencial y territorial. El segundo es asegurar una gestión institucional orientada a resultados a nivel nacional y local, apoyando en el uso de tecnologías de la información. ¿Cómo yo voy a llegar a esos sitios rurales? ¿Cómo la educación se va a impartir? ¿Sí? ¿Quiénes son los que lideran esa parte institucional? Gestionar recursos financieros adicionales y optimizar su uso para maximizar el impacto. Entonces, como toda entidad pública ingresan unos dineros, ¿verdad? ¿Que en primera infancia son más poquitos? Sí. Pero entonces la entidad debe optimizar y garantizar el impacto que generen esos ingresos dentro de la educación formal de los niños y las niñas. Que debemos liderar la gestión del conocimiento en políticas de niñez e infancias, consolidando el ICBF como referente en América Latina. Gestión del conocimiento. ¿Qué es la gestión del conocimiento? El procesamiento de la información. ¿Listo? Entonces, que todas las personas que hagan parte del ICBF deben conocer las políticas que rigen en primera infancia y en educación. ¿Listo? Que para eso, por ahí va Luz Marina y Patricia, que son parte ya de ICBF. Ellas están en constantes, las maestras están en constantes capacitaciones y el servicio también como tal, tengo entendido que refiere también
toda esa parte de aprendizaje y cuidado de los niños y las niñas. ¿Verdad, Luz Marina? Patricia. Sí, señora, profe. Listo. Sí, profe, sí, es así como usted lo dice. En la quinta encontramos fortalecer una cultura organizada basada en el servicio, la comunicación afectiva, la innovación, el control, el manejo continuo del desarrollo del talento humano. Entonces, pues, creo que ahí está totalmente explícito cómo vamos a manejar la comunicación, la afectividad sobre todo. Porque por lo general ICBF va proyectado hacia personas en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Encontramos prevenir los impactos ambientales generados por nuestra actividad. Miren lo que encontramos acá. De nuevo, impactos ambientales. Cómo desde instituciones educativas en primera infancia empezamos a trabajar esa conciencia frente al ambiente, al cuidado, conservación. Brindar condiciones de seguridad y salud en el ICBF. Condiciones de seguridad donde los niños se encuentren hogares de paso, aldeas, CDIs, hogares comunitarios, cuenten con una seguridad y salud. Ellos deben ser pesados, deben ser tallados, deben generar un proceso de nutrición. Casi en todas generan procesos de cualificación de nutrientes. Entonces, por lo general, a las madres comunitarias les dan un dinero para hacer un mercado, en los CDIs, aldeas y albergues, pues hay alimentación de onces, de almuerzo. Listo. Fortalecer la gestión, seguridad y privacidad de la información y los entornos donde es tratada, gestionada, administrada y custodiada. Entonces, que digamos, entró un niño en adopción y que esa información debe ser custodiada, debe ser guardada para fines netamente administrativos, ¿sí? No es que, ay, imagínense que entró un niño, vaya y pregunté para adoptarlo, no. Ay, que entró un niño que fue víctima de violencia sexual, mírenlo, es él, no. ¿Listo? Y eso también se da desde las partes de los CDIs. Que un niño que fue maltratado, la profe no está divulgando, ay, a ese niño imagínense que fue golpeado. No, eso debe ser sí, se debe tratar de manera prudente, debemos tener una ética profesional y no divulgar ese tipo de información. Listo. Ahora entramos, ya no estamos hablando de nuestra constitución, sino hablamos de nuestra ley. Ley 1098 del 2006. Esta ley, por la cual se expide el Código de Infancia y la Adolescencia, es la primera que se genera en pro de garantizar los derechos de los niños y las niñas. Esta ley se expide en el noviembre del año 2006. Entonces decimos que la ley 1098 se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, el cual tiene por objetivo establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. Entramos a nuestro Código de Infancia, que es el que nosotras debemos suscitar en nuestras entidades. Es el que nosotros debemos saber y comprender. Que si me hablan, yo digo, el Código del Menor. ¿Cuál es el Código del Menor? El 1098. Pero ojo, porque este fue el inicial. Ahorita en vigencia se encuentra, digamos que
existen unos patrones que cambiaron, unos artículos que cambiaron por el cual se modificó. ¿Listo? Entonces, acá hablamos de que, bueno, empezamos a decir, bueno, los niños y las niñas en la Constitución Política encontramos que está el artículo 44, el artículo 45, el 46, el 50, pero ellos deben tener como tal un código solo que los rige a ellos, que establezca derechos y deberes del menor, ¿sí? Como nosotros adultos, pero para ellos. Y entonces se creó la ley 1098. Pero entonces acá viene la reforma que yo les digo. Y hablamos ahora de la ley 1804 del 2016, por la cual se establece la política de Estado para el desarrollo integral de la primera infancia, de 0 a siempre, y se dictan otras disposiciones. Entonces, hablamos ya de un desarrollo integral de primera infancia y que cambiamos algunas disposiciones que venían establecidas desde el Código 10, desde la Ley 1098. ¿Qué nos habla esta verificación de derechos del 2016? ¿A qué nos lleva? Dice que en todos los casos en donde se ponga en conocimiento la presunta, ¿no? Porque acuérdense que nosotros hablamos de presuntas violaciones, presunto abuso sexual, presunto daño físico, solo hablamos de presunciones, porque nosotras, nuestro cargo profesional no está para diagnosticar, ¿listo? Entonces nosotros nunca podemos decir como, es que esa niña es violada, es que tiene todas las características, puede tener todas las características para mostrar que ha sufrido una violación. Pero nosotros hablamos de presunciones, presunto abuso sexual, presunto abuso físico por parte de la familia. ¿Listo, chicas? Siempre tenemos que, antes de decir eso, hablar de una presunción. Presunción, vulneración o amenaza de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, que existe una autoridad administrativa competente que emitirá auto de trámite ordenado a su equipo técnico interdisciplinario y la verificación de la garantía de los derechos, consagrados en el título 1 del capítulo 2 del presente código. ¿Y cómo se va a establecer y qué es lo que dice ese título 1 del capítulo 2 de nuestra ley 1804? Dice que primero se debe generar ante una presunción una valoración inicial psicológica y emocional. Se debe generar una valoración de nutrición y revisión del esquema de vacunación. Todo esto que les estoy diciendo, chicas, nosotras como maestras de primera infancia debemos consolidarlo. ¿Listo? Esto por lo general se hace al inicio, cuando los niños van a ser matriculados. Siempre en primera infancia se les mira que el esquema de vacunación sea acorde, que esté de acuerdo a la edad del desarrollo de los niños. ¿Listo? Valoración inicial del entorno familiar, redes vinculares e identificación de elementos protectores de riesgo para la garantía de los derechos. Entonces, con quién viven los niños, en dónde viven. ¿Listo? Direcciones, teléfonos, cuidadores, con quién se queda, cuántos hermanos tiene, todo eso. Verificación de la inscripción en el registro civil de nacimiento, entonces lo que les decía, verificación de la inscripción, o sea que tenga un número de identificación, así como nosotros tenemos nuestro número de cédula, también los niños tienen un NID o un NIUP, ¿verdad? Profe, por lo general Tarjeta esos datos de van en identidad, la plataforma del CDPS, señora. ¿no? En ICBF sí, en Secretaría de Integración va en una
ficha que se llama ficha sirve. Ah, ok, profe. Entonces va dentro de toda esa, eso es como, realmente eso se llama una caracterización, pero nosotras debemos tener conocimiento de todo esto. Verificación de la vinculación al sistema de salud y seguridad social, siempre. Profes, que yo no trabajo, mi esposo tampoco, listo. Pero entonces el niño debe estar vinculado a una entidad de salud subsidiada, SISBEN. ¿Listo? Verificación a la vinculación del sistema educativo. Entonces, ¿en qué instituciones educativas ha estado? ¿A cuáles va a acceder? ¿Listo? Listo, mis niñas. Entonces, ahora, en esta media horita que nos queda, van a hacer el siguiente ejercicio. ¿Qué van a hacer? Van a resolver un siguiente caso que yo les voy a dar. Según el Código de Infancia y Adolescencia, lo van a estudiar desde el artículo 17 al 38, el 52 y el 53, y frente a eso van a dar respuesta al caso. ¿Listo? ¿Qué van a responder? Derechos a proteger o restablecer. ¿Sí? Restablecer es cuando yo digo, por ejemplo, Luisa no está vinculada a una entidad de salud. Yo leo los artículos y por acá el artículo me dice, toda persona menor de tanta edad debe ser afiliada a un régimen, entidad de sistema de salud, subsidiada. ¿Listo? Entidad pública. Entonces, el derecho a restablecer dentro del artículo nos dice que Luisa debe ser afiliada a un servicio de salud pública. ¿Listo? Lo van a enumerar. ¿Qué derechos van a proteger? Y los van a enumerar o restablecer. ¿Qué procedimientos se debe llevar para el restablecimiento? Por ejemplo, que para el restablecimiento del derecho a la educación, entonces que lo primero que debe ser es ir a un jardín y verificar si están recibiendo. Después hacer toda la inscripción, llevar papeles, ¿listo? Todo eso lo van a encontrar acá dentro de estos artículos. Y entonces, aquí viene el caso, chicas, para que lo escriban. Y yo creo que como estamos las mismas dentro del Classroom, entonces lo que van a hacer es que me lo van a subir al Classroom. ¿Listo? Este es el caso. Después de que ya responden acá, derechos a proteger el procedimiento, me van a también a responder acá. Tú te enteras de dicha circunstancia al mudarte a la casa de al lado. ¿Qué harías para proteger al menor? En caso de comprobar que los padres no cambiarían su trato con el menor, ¿qué sucedería con el mismo? ¿Es clara la actividad, chicas? Sí, señora. Listo. Entonces me voy a permitir de una vez acá hacer la modificación del Classroom, de alguno de nuestros Classroom que ya tenemos. Vamos a unir a Andrea Cruz. Hagamos esta lectoescritura y modifiquemos. En el de lectoescritura tengo a Luz Marina, Diana, Gladys, Patricia, Daniela ya no está. Daniela Rodríguez no está, ¿verdad? Janet, no, pero si Marta sí está, Noemi está. Entonces vamos a quitar acá. ¿Quién me hace falta acá? Andrea, regálame tu correo, por favor. ¿Cómo es tu correo? Cruz, No te entendí. Dime. ¿te escribo, profe? Sí, escríbemelo.
¿Alguien de las que está en clase hace falta para unirse a este Classroom? ¿Todas están? No, Sí, pero señora. Listo. Voy a permitirme subir acá trabajo de clase, las diapositivas para que lean. Para que lean el caso y lo puedan realizar. Mejor dicho, lean la actividad. Ok, gracias, profe. Voy a estar acá en línea por si necesitan algo, no entienden o algo, me dicen, ¿listo? Miramos si lo Qué alcanzan a pena, profe. responder hoy. Si no, lo dejamos para la próxima clase, ¿les parece? Igual, Para la pues tienen próxima clase. Señora, tienen 20 minutos para, pues igual para adelantar. Qué pena, profe. Es que me está molestando mucho el internet y no No te alcancé preocupes. a la explicación de la actividad, profe. Mira, les coloqué un caso. Tienen, bueno, lo primero, se van a ir al Código de Infancia y Adolescencia, van a leer los artículos del 17 al 38 y el 52 y el 53, ¿listo? Después van a responder qué derechos a proteger o restablecer van a ser en el niño del caso, ¿sí? Los van a enumerar. Después se van a ir a qué procedimiento se debe llevar para el restablecimiento. Entonces, por ejemplo, que el niño tiene vulnerado el derecho a la salud, pues ¿cuál va a ser el proceso de restablecimiento? Afiliarlo a una entidad de salud. Que el niño le vulneraron su derecho a la educación. ¿Cuál va a ser ese restablecimiento? Pues inscribirlo a una institución educativa. ¿Sí me entienden? Después Sí, señor. van a leer, van a responder de manera personal. Si tú te enteras que dicha circunstancia, o sea, te enteraste de esta circunstancia al mudarte a la casa del lado, ¿qué harías tú para proteger al menor? ¿Listo? Y en caso de comprobar que no, que los padres no cambiarían el trato con el menor, ¿qué sucedería con el mismo? ¿Qué harías tú? ¿Qué crees que sucedería? ¿Listo? En sí, vamos a ponerlo. Tienen que responder estas y estas preguntitas con este caso. Es el caso de Miguelito. Lo subí al Classroom. ¿Listo? Para que lean el caso y lo observen. Ya pueden entrar al Classroom y revisarlo, chicas. Ok, ya me escribiste acá el mensaje. Listo. Andrea, te voy a añadir, vas a ir a tu correo electrónico y le vas a dar unirte a la clase, ¿listo? Bueno, profe. Listo, ya te llegó la invitación. Si tienen dudas, me van preguntando. Igual, tienen hasta las 9 para adelantar. Si no han terminado, lo dejamos para la próxima clase. Sin embargo, pues tienen el tiempo para si me necesitan preguntar algo que no hayan entendido. ¿Listo, mis niñas?